el paro, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, fue total, porque no solo se trató de un paro, sino también en el día de ayer el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires dispuso de manera preventiva el cierre de todas sus sedes, incluyendo esto también los servicios, por ejemplo, de los hospitales universitarios. Recordemos, por ejemplo, que el Hospital de Clínicas es uno de los hospitales de la Universidad de Buenos Aires que depende de este presupuesto congelado y ajustado. Me parece que sí es importante destacar que en este conflicto confluyen como 4 dimensiones o 4 vías, que son separadas, pero que hay que entenderlas también de manera conjunta. Por un lado, está el ajuste, digamos, o el congelamiento del presupuesto universitario, un presupuesto que se elaboró en 2022, en septiembre de 2022, que fue el que se ejecutó en 2023 y que es hoy con el que cuentan, digamos, prorrogado las universidades nacionales. Esto resulta completamente insuficiente. En el caso particular de la Facultad de Ciencias Sociales, el presupuesto es de 250 millones de pesos para funcionamiento y nosotros estimamos que para este año necesitamos un presupuesto de 650 millones de pesos, o sea, el déficit es de 400 millones de pesos. Esta no es solo la situación de la Facultad de Ciencias Sociales, sino del conjunto del sistema universitario, que estamos previendo más o menos todas y todos que las autoridades que con este presupuesto llegamos a funcionar a duras penas hasta fin de junio, es decir, hasta que finaliza el primer cuatrimestre. Cuando hablamos... Pero la demanda no es solamente por salarios, es no, el funcionamiento por eso. total. Cuando hablamos de gasto de funcionamiento, es, digamos, lo que permite son las partidas que el Poder Ejecutivo Nacional gira a las universidades nacionales para que puedan funcionar. Esto es para que puedan pagar la luz, para que puedan pagar la limpieza. Por ejemplo, los servidores, digamos, o todos los servicios de conectividad, arreglar un ascensor si se rompe, digamos, todos esos gastos, la seguridad, todos esos gastos, por ejemplo, prender una caldera cuando hace frío, ¿no? El otro día yo estaba en una asamblea de decanos, decanas y directores de carreras de comunicación y de periodismo de todo el país y, por ejemplo, los colegas de las universidades de la Patagonia decían, nosotros prendemos las calderas todo el año porque si no, no se puede habitar esos edificios. Digamos, estamos hablando de esas condiciones básicas de habitabilidad. Esa es una de las vías. La otra vía, perdón, hoy recién decías, el Gobierno Nacional ofreció un 70% de aumento en el presupuesto que resulta completamente insuficiente. Ojo, ese 70% que entiendo no está confirmado, fue un ofrecimiento solo para gastos de funcionamiento, es decir, para esto que estoy, digamos, relatando, no así para salarios. Digamos, eso no está contemplado dentro de ese aumento, tenés un límite para gastarlo y es para cubrir estas cuestiones básicas. Básicas, de algo básico. Abrir la puerta, digamos, poner a funcionar el sistema universitario nacional argentino. Por otro lado, la otra vía, la segunda vía, digamos, del conflicto tiene que ver con la licuación de los salarios, por supuesto, salarios, las paritarias, digamos, salarios que se acuerdan a través de las paritarias entre los gremios docentes y el Gobierno Nacional, que también están congelados esos salarios. Se había acordado con el gobierno anterior un aumento del 10% para estos meses. El gobierno de Javier Milei ofreció solamente un 6% en un contexto inflacionario del 70% de inflación en los últimos 3 meses. Por lo tanto, esta segunda vía es lo que nosotros llamamos la vía gremial, que es la decisión de las trabajadoras y los trabajadores, tanto docentes como no docentes, de pelear por su salario, que no es otra cosa que sus condiciones de vida. Hay una tercera vía, digamos, en la que confluye, digamos, en todo este conflicto, que tiene que ver con el desmantelamiento del sistema de ciencia y técnica, que es un sistema que es muy solidario con el sistema universitario. ¿Por qué? Porque muchas veces son los científicos también quienes ejercen el rol docente. Nosotros tenemos en nuestro país muchos institutos que dependen de las universidades, pero que también dependen del CONICET. Muchos de los investigadores y las investigadoras también, digamos, producen conocimiento que luego se vuelca en las propias universidades. Tenemos todo el sistema de becas que hoy está retraído, las promociones en el sistema científico. Bueno, todo esto también impacta en la producción de conocimiento que se comparte, que se imparte en las universidades nacionales. Y yo les diría que la cuarta vía tiene que ver con un ataque ideológico del actual gobierno a las universidades nacionales. Nosotros encontramos ahí una gran paradoja, ¿no? Que es este gobierno que se asume liberal,
pone en cuestión libertades tan básicas en las universidades nacionales como la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento, ¿no? En estas acusaciones de adoctrinamiento, estas miradas estereotipantes, estigmatizantes del quehacer en la vida de las universidades, resulta en definitiva un ataque ideológico a la diversidad, al pluralismo, a la libertad de pensamiento y de cátedra en un contexto de mucha violencia simbólica, podríamos decir, ¿no? Es muy loco pensar en esa paradoja, porque además en pos de dar esta famosa batalla cultural que ellos pregonan como lo que justifica las barbaridades que vienen haciendo hasta el momento, y a su vez agarran todo lo que no tiene que ver con el pensamiento directo de ellos o que no le hace loas al pensamiento del presidente, se lo engloba directamente dentro de la gran bolsa que es el comunismo, el socialismo, y se logra construir este enemigo al cual enfrentar y que justifica todas estas medidas de vaciamiento de algo tan básico como es el derecho a la educación pública, que dicho sea de paso, es educación pública gratuita de calidad. Totalmente, y aparte son miradas muy estereotipantes o estigmatizantes, digamos, y falaces. Digamos, una podría pensar en la Facultad de Ciencias Sociales se estudian los fundamentos filosóficos del marxismo, tanto como los de Adam Smith, digamos, ¿no? Uno de los padres del liberalismo. Yo he aprendido hace muchos años atrás en la propia Facultad de Ciencias Sociales ambas vertientes que nos permiten, entre otras cosas, comprender la complejidad de esta sociedad, digamos, ¿no? Así que, bueno, un poco en esa pelea estamos, pero yo creo que lo que hay que entender también, que aquí, por supuesto que hay un ataque ideológico, pero que este ataque ideológico también tiene un fundamento económico. El Sistema Universitario Nacional Argentino tiene hoy aproximadamente 2.500.000 estudiantes. Todo este conflicto, que es un conflicto que está creciendo, que hoy tuvo una primera medida de fuerza, pero que va a ir creciendo en las próximas semanas porque están empezando las clases en todas las universidades nacionales, porque, digamos, las y los estudiantes tienen mucha incertidumbre acerca de vamos a poder cursar, no, vamos a poder terminar, ¿no? Digamos, se va a ir generando, yo creo, un conflicto con mucha capilaridad en la trama social porque hay 2.500.000 estudiantes en todo el sistema universitario nacional argentino. De todos esos estudiantes, digamos, estudiantes del Sistema Nacional Argentino, del sistema público, el sistema público absorbe el 80-85% de toda la matrícula universitaria de nuestro país. ¿Qué quiere decir? Que el desguace de este sistema también es un gran negocio. ¿Sí? Algo que no ha podido, digamos, sobre lo cual no se ha podido avanzar. En la primera etapa, digamos, en el neoliberalismo de los años 90, hubo intentos de arancelamiento de la universidad pública, hubo intentos, digamos, de profundizar la privatización del sistema universitario, cosa que la propia comunidad académica, el propio fundamentalmente movimiento estudiantil ha logrado frenar en los años 90. Bueno, yo creo que hay aquí no solo un ataque ideológico al rol de la universidad pública en nuestro país y todo lo que esto abre o implica, digamos, la Universidad Nacional para la construcción de los proyectos de vida de tantos jóvenes, tantas familias, tantas primeras generaciones de estudiantes universitarios, sino que me parece que también digamos, lo que está detrás de este ataque también es un enorme negocio por conquistar. ¿Qué implicaría eso, esa privatización? No necesariamente la privatización del sistema, sino, digamos, desguazar, digamos, al sistema universitario nacional para que poco a poco vaya migrando al sistema privado. Bueno, algo adelantabas recién, pero contanos un poco más en profundidad qué panorama tienen las universidades nacionales de cara a este ciclo lectivo que ya comienza. Bueno, a ver, nosotros así como consideramos que es necesario, varias cosas. En primer lugar, la articulación de los diversos actores, que formamos parte con toda nuestra diversidad, digamos, del sistema universitario argentino. Yo creo que es muy interesante la unidad, digamos, que se viene gestando, por ejemplo, entre todas las federaciones que nuclean a los gremios, tanto de docentes como de no docentes. Y nos parece también importante que es necesario generar las condiciones para el fortalecimiento del movimiento estudiantil. Un movimiento estudiantil que en definitiva creemos que en su propio hacer y protagonismo probablemente sea el que protagonice la defensa de este sistema. Creo que tenemos esa tarea, digamos venimos de varios meses que por las vacaciones, los recesos, etcétera, las aulas no estaban siendo muy habitadas. Vamos ahora a una semana
semanas, en las que esperamos reencontrarnos primero como comunidad académica y también con nuestras estudiantes, con nuestros estudiantes, para compartir esta situación. Es de mucho desconocimiento también, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando las instituciones funcionan y están fuertes, nadie se pregunta mucho, y bueno, ¿y cómo se sostiene? ¿Y cómo funciona? Funcionan, es nada, lo que ocurre cotidianamente, en los lugares a los que vamos cotidianamente. Cuando esa continuidad está en jaque, es donde tenemos que reponer, bueno, qué está pasando y poder abrir espacios de diálogo en todo el territorio nacional, con nuestras estudiantes, con nuestros estudiantes, para poder ligar, digamos, enlazar, digamos, esta situación particular de las universidades nacionales con otras experiencias que van viviendo los pibes, las pibas, las familias, ante también estas políticas de ajuste, políticas de hambre o políticas de crueldad, ¿no? ¿Qué está pasando en cada casa, con cada pibe? Seguramente cada uno de los jóvenes tenga o esa persona misma, o un amigo, una amiga que no puede pagar un alquiler, ¿no? O un abuelo, una abuela a quien no le alcanza la jubilación, o que ha tenido que reducir los consumos familiares de alimentación, digamos, precisamente por la inflación y la licuación de los salarios. Bueno, ¿cómo podemos ir ligando la realidad particular del sistema universitario con esa vida, digamos, o pagar el boleto? Ayer hubo en la legislatura porteña la presentación de un proyecto precisamente para implementar el boleto estudiantil también a nivel universitario, porque ir a la universidad va a ser muy costoso para las jóvenes y los jóvenes, digamos, ¿no? En este contexto. Entonces yo creo que tenemos el desafío de ir ligando todas estas experiencias o cómo vamos viviendo estas políticas de ajuste, de hambre, de crueldad, de pobreza, con estas otras políticas culturales, para poder ir pensando, digamos, o reflexionando acerca de que no se trata de situaciones aisladas, sino de un plan de desguace del Estado, de destrucción del Estado, y cuando el Estado se destruye, también se destruyen las universidades. Algunos referentes del Frente Sindical, como Carlos de Feo, anunciaban una gran marcha federal pensada para abril, ¿no? Creo que sí, estamos pensando para mediados de abril una gran marcha federal. Tenemos el desafío de construir ese acontecimiento, digamos, esa movilización con el conjunto, bueno, de las docentes, los trabajadores y las trabajadoras no docentes y fundamentalmente el movimiento estudiantil.